de tus bendiciones, el privilegio de ser tus hijos. Y Dios, en esta hora hemos estado escuchando las diversas peticiones. Algunas son personales, otras son intercediendo por otros. Se pide por Colombia, se pide por Israel, se pide por otros lugares, se pide por la India, que están pasando por muchas dificultades. Ha habido familias de la iglesia, familias conocidas que están sufriendo por la pandemia y otras enfermedades. Dios, venimos a ti sabiendo que tú eres el único que puedes dar respuesta, dar sanidad, dar consuelo, dar de tu gracia para soportar la prueba mientras seguimos militando en este mundo sufriente, agonizante por el pecado. Y pedimos, oh Dios, de que en esta hora cada una de esas peticiones, aquellas mencionadas como las que no se mencionaron, pero que puedan sentir el abrazo divino, que puedan sentir el toque de tu mano que se extiende y le das sanidad y le das ánimo, que puedan sentir la paz y el consuelo que solamente tú puedes dar. Y en esta hora, oh Dios, pedimos de una forma especial que tu bendición nos acompañe poder estudiar tu palabra. Bendiciones que pedimos en los méritos sacrosantos de Jesús nuestro Salvador. Amén. Seguimos en esta noche tratando de estudiar la serie de temas que estamos teniendo acerca del mensaje de los tres ángeles, y esto desde diversos aspectos. Y quizás lo que tenemos para esta noche, podemos decir que estamos tratando de buscar qué es lo básico, cuál es el meollo, cuál es la idea central, principal de estos mensajes. Permítame comenzar mencionando de que el corazón del libro del Apocalipsis, el clímax retórico del libro, inclusive de todos los libros, está allí en los capítulos 12 al 14 de Apocalipsis. Ahí está el centro del Apocalipsis. No voy a entrar aquí a explicarlo, simplemente una mención para aquellos que se recuerden cuando estudiamos el seminario de Apocalipsis, Revelaciones del Apocalipsis, de que la forma de escritura que tenían es diferente a la nuestra. Nosotros empezamos con una introducción, tenemos un cuerpo y terminamos entonces con una conclusión donde, por así decirlo, rematamos el argumento que estamos presentando. La forma que ellos tenían era muy diferente, es una forma como en forma de X, por eso le llaman quiástico, de la letra griega, donde el centro, el principal argumento está en el centro del libro. Y la primera parte está llevando entonces toda una serie de argumentos hasta que llega el clímax en el centro, y después la otra mitad está haciendo una contraparte a lo que había sido presentado. El libro del Apocalipsis, por así decirlo, tiene un corazón. El evangelio eterno es su esencia. Y lo encontramos allí, a ver quién nos quiere buscar allí en Apocalipsis 14, versículo 6. Vi otro ángel que volaba en medio cielo y que llevaba un mensaje eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. Tenía el evangelio eterno. Mis amados, y la historia del evangelio es una historia de amor. Eso es lo básico del evangelio, es una historia de amor. De tal manera que no se puede descartar como una cosa simplista o superficial o poco práctico, porque aquí hay algo más que sofisticado en todo lo que se está hablando. El amor divino es básico a la historia de la redención y es básico para cualquier historia de amor. Y a lo menos en cada historia de amor tiene que haber a lo menos un amante. Y en la historia del amor divino, a lo menos un amante, ese es nuestro Dios. Él nos amó cuando nosotros éramos sus enemigos. Él nos amó mientras éramos pecadores.
que en una medida es lo mismo. El pecado nuestro era por naturaleza y por elección. Elección que tomó Adán y Eva, y de ahí cada uno de nosotros lo tomamos, y ahora nosotros nacemos con esa naturaleza. Todos nacemos, por así decirlo, mordidos por la serpiente. De tal manera que Cristo murió por nosotros, porque Dios estaba decidido a convertir todos sus enemigos en amigos. La única manera en que Él pudo recuperarnos, la única manera en que Él pudo reunirnos consigo mismo fue mediante la muerte de Cristo Jesús. Y esto es lo que el apóstol San Pablo presenta. A ver quién nos quiere buscar allí en Romanos capítulo 5, versículo 10, y después lea el 8. Primero el 10 y después el 8. Romanos 5. Sí, Romanos 5, versículo 10 y después el versículo 8. 10. Porque si Dios, cuando todavía éramos sus enemigos, nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón seremos salvados por su vida. Y ahora que ya estamos reconciliados con Él. Pero Dios, que le ha hecho un gran... Pero Dios prueba que nos ama. ¿En qué? Cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí lo tenemos, lo que mencionaba antes, pongo los textos para corroborar que lo que estamos diciendo tiene la base bíblica. Y aquí está, fue mediante la muerte de su Hijo que Dios logró finalmente estar aquí, reunirnos consigo Él. De tal manera de que el enfoque que Dios siempre ha tenido, el enfoque principal de Dios es recuperar ahí lo que ha habido en la guerra cósmica, en el gran conflicto cósmico. De hecho, la idea misma de un conflicto le es totalmente ajena a Dios, porque Él no es un Dios de conflictos, Él es un Dios de paz. Y eso lo vemos allí muy bien, el apóstol Pablo lo presenta allí. A ver quién nos lee los versículos ahora de Romanos 15, versículo 33. Romanos 15, 33. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. ¿El Dios de qué dice? De paz. El Dios de paz. Dios es un Dios de paz. Esa misma idea el apóstol Pablo lo presenta ahí un poquito más adelante, Romanos 16, 20. ¿Quién no lo lee? Romanos 16, 20. Así el Dios de paz aplastará pronto a Satanás bajo los pies de ustedes. Que nuestro Señor Jesús les dé su gracia. Y aquí vemos nuevamente, es el Dios de paz. Y por eso tiene este deseo el apóstol Pablo presenta allí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos el Dios de paz pueda guardarnos completamente para eso. De tal manera que para alguien, ese Dios de paz que amaba tanto por completo, alguien a quien había honrado mucho allá en el cielo, decidió en un momento convertirse en su enemigo. Y ese que había recibido tanto amor y que había sido honrado tanto en el cielo, ahora está trabajando detrás de múltiples identificaciones. Como ustedes ven, de que a veces se llama, es el alias tal, se presenta con varios otros nombres.
Se presenta ahora por Lucifer, porque una vez vivió en la luz. Se le presenta como diablo, y la palabra original es ahí viene para escandalizar. Se le presenta Satanás por su hostilidad. Se le presenta también como león rugiente por su terror. Se lo presenta también como la serpiente antigua por su engaño histórico allí en el Edén. Se le presenta como el gran dragón por su crueldad. Y para esto no vamos a mencionarlo, pero si alguno quiere tomar nota de dónde estamos sacando toda esta idea, está allí en Isaías 14:12, está en Mateo 13:39, está en Primera de Pedro 5:8, está también en Apocalipsis 12:9 y muchos otros textos más que te vamos a estar mencionando. De tal manera de que es casi increíble por qué comenzó a pelear este enemigo. No solamente por qué comenzó a pelear, sino dónde también comenzó a pelear. Él comenzó a pelear sobre la adoración y lo hizo precisamente en el santuario central del universo, convenciendo a muchos de los espíritus que sirven a Dios, como la Biblia presenta en una parte, estos ángeles, como dice Hebreos 1:14, los convenció de que su maestro no merecía toda la adoración y la alabanza que él recibía. Este que era alguien que Dios había amado tanto y que le había honrado tanto, ahora comienza allí precisamente en el mismo centro, santuario central del universo, y sobre el tema de oración, de que a Dios no había que rendirle. De tal manera, mis amados, que todo esto es desgarrador para Dios, porque Dios es amor por naturaleza, por ley, hoy y por los siglos es así. De tal manera de que cada manifestación del poder creativo es una expresión del amor infinito que Dios tiene hacia sus criaturas. De tal manera que las brillantes dotes de este primer rebelde fueron ahora todos ellos testigos del amor de su creador. Y sin embargo, hoy en día, cuando la palabra de Dios testifica de que todo es a través de él y para él, Romanos capítulo 11, versículo 36, quien lo busca para ver que este es el concepto, Romanos 11:36. Porque de él y por él y en él son todas las cosas. A él sea gloria por siglos. Amén. Dice que es por él y para él, por todas las cosas. Ahora, Dios pudiera parecer aquí como alguien inmensamente egoísta. Sin embargo, cuando dice ahí que todo es para él, sin embargo, debido a lo que el enemigo de Dios le ha hecho creer a nuestro pensamiento, es que podemos pensar de que el tener todo a Dios pudiera ser así. El enemigo ha distorsionado nuestro pensamiento y nuestro pensamiento ha disminuido nuestra capacidad para poder captar la verdad más básica sobre los mensajes de los tres ángeles y la controversia que inició el enemigo de Dios. Y eso es de que Dios es amor. Parece sencillo, pero Él ha hecho de que nosotros disminuyamos nuestro entendimiento, nuestra capacidad de poder entender que lo básico, el meollo, lo central de todo esto es el amor de Dios. De tal manera que Dios, para enderezar, por así decirlo, enderezar ese pensamiento torcido que tenemos, ahora Dios comparte con nosotros una visión de otro mundo, un destello de la norma, por así decirlo, un vistazo que revela ahora a los seres celestiales explotando al máximo de sus pulmones, por así decirlo, gritando, porque es como lo presenta Apocalipsis, presenta a toda voz, debido al éxtasis que tienen allí de esa verdad básica, porque ellos ven la realidad pura y simple, tal como son los hechos.
Y lo pueden hacer. Vemos que el texto que se leyó al principio de Apocalipsis 14:6, de que tiene el Evangelio eterno diciendo en alta voz. Aquí está diciendo que es como gritando, grande voz. Y la verdad que ellos están mirando es que Dios es amor. Esa verdad estaba expresada un poquito antes del Apocalipsis. A ver quién no lo busca allí en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Apocalipsis 4:11. Tú eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado todas las cosas, por tu voluntad existen y han sido creadas. Tú mereces toda adoración, y lo dicen porque es que Dios hizo todo, y al ver la creación de Dios, en cada acto creador se está revelando el grande amor de Dios. Mis amados, los que están gritando aquí no son títeres con cerebro lavado, ni son aduladores superficiales. Son aquí los seres no caídos. Son aquí presenta no solamente eso, sino los seres reunidos, los que han sido redimidos por la gracia del Señor, reunidos, los que no han caído con los redimidos en la mayor medida de su ser allí en ese acto transportador de grande de la adoración que tiene. Eso es lo que hay allí y es lo que es la llamada del primer ángel. La adoración es donde comenzó la gran controversia y la adoración es donde debe establecerse el contexto para todo esto. De tal manera, como dijimos antes, el corazón del Apocalipsis son esos capítulos del 12 al 14. Y el corazón de los mensajes de los tres ángeles es precisamente la adoración. Versículo 7 de Apocalipsis 14. ¿Quién no los quiere leer? Diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Vemos aquí que este mensaje del primer ángel, él manda aquí a adorar al Creador según las reglas que Dios ha puesto. El Creador del cielo, la tierra, el mar, la fuente de las aguas. Ese acto creador de Dios. De tal manera que aquí está la conclusión. Si hacemos mala adoración, vamos a experimentar las trágicas consecuencias de estar adorando equivocadamente a Dios. Esa es la advertencia del último ángel de los tres ángeles, como vemos allí en los versículos 9 al 11 de Apocalipsis 14. ¿Quién no lo quiere leer aquí? Versículos 9 al 11 de Apocalipsis 14. Luego lo siguió otro ángel, el tercero, que decía con fuerte voz: si alguno adora al monstruo y a su imagen y se deja poner su marca en la frente o en la mano, tendrá que beber el vino de la ira de Dios, que se ha preparado puro en la copa de su enojo, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por todos los siglos, y no hay descanso de día ni de noche para los que adoran al monstruo y a su imagen y reciben la marca de su nombre. Aquí se verá la fortaleza del pueblo santo, de aquellos que cumplen sus mandamientos y son fieles a Jesús. Entonces oí una voz del cielo que me decía: hasta ahí, mi hermana, ya llegamos hasta el versículo 12, ahí está bien. Gracias. Vemos aquí de que encontramos esto, de que aquí Dios está diciendo, mira, si tú no adoras a Dios como debe ser, y en su lugar tú estás tomando el monstruo, la bestia, como dicen otras versiones, y sigue la bestia, tú vas a recibir todo lo grande. Por lo tanto, te estoy advirtiendo, por favor, adora a Dios para que no recibas todo el castigo que viene por haberte apartado de Dios. Según las reglas de Dios, la respuesta básica
y verdadera de la adoración de toda la creación es experimentar la existencia plena, devolviéndole a Él todo a través de lo que hacemos. La verdadera adoración no es simplemente un ratito que hacemos un día el fin de semana. La verdadera adoración es de que nosotros le devolvemos a Dios todo lo que hacemos, ya sea comiendo, sea bebiendo, sea sirviendo o haciendo cualquier otra cosa. Esa es la vida de adoración a Dios. El apóstol Pablo lo dijo allí muy bien en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo a la gloria de Dios. Todo lo que hagamos tiene que ser la gloria de Dios. Esa es la vida de adoración que damos a Dios, porque Dios lo ha hecho todo para nuestro beneficio. De tal manera que el testimonio de labios humanos, de vidas comprometidas a obedecer las reglas del Creador, son los que llevan los mensajes, sus mensajes a través de toda la tierra, desde la primera proclamación hasta el día de hoy. Los seres humanos, por así decirlo, son los ángeles mensajeros de las buenas nuevas de Dios. Esto también es de lo básico de entender aquí, de que lo básico es que Dios es amor, de que la controversia comenzó por adoración, de que Satanás, aquel que ha recibido tanto de Dios, se enemistó contra Dios, acusó a Dios, de tal manera que ahora nosotros tenemos que ser, por así decirlo, esos portadores de ese grande amor de Dios. Pero el segundo mensaje habla de Babilonia. Babilonia es también algo fundamental de los tres mensajes. Babilonia está en medio de todo, en una palabra y un nombre que representa en toda la historia la confusión que ha habido desde principio hasta fin. Cuando algunos de los seguidores de Lucifer se dieron cuenta de que estaban atrapados en una mentira y quisieron volver con su amoroso padre, Lucifer le tenía preparado otro engaño. Declaró ahora que los ángeles que se habían unido con él habían ido demasiado lejos como para regresar. Y déjame decirte que es la misma mentira, el mismo engaño que él utiliza contigo y conmigo hoy. Cuando tú empiezas a acercarte a Dios y analizas que tu vida ha sido mala, ha hecho esto, ha hecho lo otro, has visto lo perdido que tú has andado alejado de Dios, más o menos según el ser humano, el diablo viene susurrándote que ya tú has ido demasiado lejos para que tú regreses a Dios. Mis amados, esto es una mentira clara, llanamente es una mentira de Satanás. Porque Dios ama con amor eterno. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Hermano Santa María, su micrófono está apagado. Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Soportar, hermanos. Qué difícil es para nosotros soportar. Pero Dios dice aquí bien claro de que Él nos amó con amor eterno. Por lo tanto, Dios está anhelando eternamente que sus hijos perdidos regresen. La mentira de Satanás ilustra lo que anuncia el segundo mensaje. Babilonia, que significa confusión. Ahora queda completamente expuesta la confusión, la mentira de Satanás. Mis amados, Babilonia es la confusión de la coacción. Él te coacciona. De ángeles
frustrados, convencidos de que deben irse y convencidos ahora de que no pueden regresar. Obreros descontentos a partir de entonces. En Génesis, Babilonia es la ambición de Nimrod y no tenemos tiempo para hoy estar analizando el origen de Babilonia y cómo es, pero es allí en Nimrod, después del diluvio, que dijo para hacer una torre para alcanzar el cielo y preservar la civilización de la tierra. Es lo que había. Génesis capítulo 11, versículo 4, para ver brevemente aquí la base bíblica de lo que estamos mencionando. Génesis 11, 4. Y dijeron, vamos, edifíquenos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Aquí está hablando un intento para ir delante en contra de Dios. Habían desconfiado aquí de la promesa que Dios había dicho que nunca más iba a volver a inundar la tierra con diluvio. Dios no destruiría más la tierra por agua. Ese es el arco iris que hoy en día ha sido tomado por otros elementos que no tienen nada que ver con el mensaje hermoso que Dios da de que Él mantiene su promesa, su voto, su decisión de que nunca más destruirá la tierra por agua. De tal manera de que está aquí en Isaías 14, el gobernante de Babilonia, y simplemente hago alusión aquí, lo que está haciendo aquí es tratando de usurpar el trono de Dios del Altísimo. Veamos allí Isaías 14, versículo 14. Subiré más allá de las nubes más altas, seré como el Altísimo. Llegará allí para ser como el Altísimo en el trono de Dios. Eso es lo que aspiraba. Y en la historia que tenemos allí del pueblo de Israel, la historia de Judá, vemos que el gobernante humano más grande de Babilonia desbasta al pueblo de Dios. Babilonia llevó al pueblo de Judá al cautiverio. Y no solamente eso, sino de que pone fin allí al gobierno real davídico, como Dios le había prometido. Destruye allí el lugar construido para la adoración de Dios verdadero y transfiere ahora todos esos tesoros de su santuario a la casa de un Dios pagano. Eso lo tenemos, no simplemente hacemos alusión acá. Si alguno quiere leer más, puede ver allí en Daniel capítulo 1, versículos 1 y 2, y en 2 de Reyes 25, desde el versículo 1 hasta el 22, narra con detalle esa historia. En resumen, mis amados, Babilonia. Babilonia viene a representar el triunfo de la codicia sobre la gracia, el triunfo de la lujuria sobre el amor, el triunfo del poder maléfico sobre la paz, el triunfo de la devoción distorsionada y la adoración equivocada. El segundo ángel finalmente nos informa que Babilonia ha caído, y eso tenemos que tenerlo bien claro. Jeremías capítulo 51, versículos 8 y 9. En un momento cayó Babilonia y despedazóse. Aullad sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizás sanará. Curamos a Babilonia y no ha sanado, dejadla, y vámonos cada uno a su tierra, porque llegado ha hasta el cielo su juicio y alzándose hasta las nubes. Aquí está hablando de la Babilonia literal, histórica, el tiempo atrás cayó, no hubo allí. Y finalmente de la Babilonia mística espiritual del tiempo final, lo encontramos allí, Apocalipsis 14:8. ¿Quién no lo quiere leer? Lo siguió un segundo ángel que decía, ya cayó la gran Babilonia, la que emborrachó a todas las naciones con el vino de su prostitución. Allí está. Lo mismo sucedió allá
Apocalipsis dice, Babilonia ha caído. Mis amados, Babilonia, Dios presenta aquí que las fallas de sus mejores sistemas, sus sistemas políticos, sus sistemas económicos, sus sistemas religiosos, su sistema cultural, están ahora expuestas en múltiples niveles donde finalmente se ve que ha caído en nivel doméstico, en nivel local, en nivel nacional, en nivel internacional. Se verá de que finalmente cae todo. De tal manera que volvemos al inicio de cómo comenzó la gran controversia. Desde el comienzo, la rebelión de la humanidad. Dios anunció allí que nos recuperaría. El esfuerzo le costó todo, requiriendo de él, como el apóstol dice, el don inefable, un don inexpresable, un don indescriptible, un don demasiado maravilloso para las palabras. Pero cuando Dios nos dio allí a su Hijo, derramó todo el cielo en ese don. Dios entregó a su Hijo único, como bien dice allí San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios que dio, otra versión dice, ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo hizo, mis amados, para poder satisfacer allí la consecuencia natural de la ley y poder allí tener solamente básico lo que había allí de poder suplir la ley y la demanda básica que la ley hacía, es decir, la muerte del infractor de la ley. Dios hace eso. Romanos capítulo 6, versículos 16 y 23. A ver quién nos quiere leer estos dos versículos. Romanos 6, 16 y después el 23. ¿No sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? El 23. Y ahora el 23, sí. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios hace allí para satisfacer allí la demanda básica que había. Era la muerte del infractor. El Hijo de Dios se sacrificó a sí mismo, sustituyendo nuestra culpa por su inocencia. Él era el que quitaba el pecado del mundo. Eso es lo que Juan el Bautista dijo allí, San Juan capítulo 1, versículo 29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué declaración más hermosa, qué mensaje más directo. Él es el que quita el pecado del mundo. De tal manera de que aunque Jesús entra allí cargando la muerte no pudo retenerlo cuando murió, porque no tenía ningún derecho sobre él. Jesús era inocente y ahora él reina y nuestra vida está garantizada en él. Esta verdad, mis amados, inspira una de las escenas más gloriosas del libro de Apocalipsis, cuando millones de ángeles rodean finalmente el trono de Dios, cantando, por así decirlo, a todo pulmón esa música celestial, diciendo allí que digno es el Cordero. Leamos como dice allí el Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 5, versículos del 12 hasta el 14. Que decían en alta voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y riquezas y sabiduría y fortaleza y honra perdón, y alabanza,
y gloria y alabanza. Y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar y todas las cosas que en ellos están, diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la bendición y la honra y la gloria y el poder para siempre jamás. Y los 4 animales decían: amén, y los 24 ancianos cayeron sobre sus rostros y adoraron al que vive para siempre jamás. Mis amados, aquí vemos aquí bien claro que la gloria es contagiosa. Toda la creación, como lo vimos aquí, se une a ese grito, aquel que se sienta en el trono. Y finalmente vemos de que el júbilo es culminante cuando todos allí se postran y le adoran. Mis amados, ante esta breve exposición que hemos estado haciendo, debemos pensar que el buen sentido, el sentido común, el de entender bien la emoción de poder sentir y ver esa gran manifestación de adoración a Dios, haría de que nosotros nos suscribiéramos también para ser parte de esa adoración para siempre. Sin embargo, algunas personas optan por no hacerlo. Llega el momento en que finalmente Dios tiene que honrar su elección, tiene que dejarlos, como menciona allí Apocalipsis 14:7 que leímos antes, estaba allí, ellos han escogido eso. Y el tercer mensaje advierte de las dolorosas consecuencias de elegir la adoración caótica e insensata de las cosas creadas, en lugar de unirse al coro de los redimidos en interminables himnos de alabanza al Cordero Creador. La adoración es donde comenzó el gran conflicto. Aquel que Dios había honrado tanto, que se convirtió en la serpiente antigua, diablo, Satanás, Lucifer, entró allí. Allí comenzó el gran conflicto allí. Y la adoración es finalmente cómo se va a resolver este gran conflicto. Por lo tanto, en una medida, si queremos, olvidemos de la bestia, del monstruo, sea de culto o económica, olvidémonos de la invención humana, olvidémonos del sistema dispositivo o credo de las criaturas, adoremos finalmente al Creador. Voy concluyendo para ver lo esencial, lo básico, de nuevo aquí, como hemos tratado de ver que lo básico del mensaje de los 3 ángeles es ese grande amor de Dios expresado en la adoración. Por lo tanto, yo quisiera que pudieras visualizarte. Es un término que hoy en día se oye bastante frecuente, el poder visualizar. Visualízate haciendo esto. Piensa, imagínate allí. Visualízate a ti mismo entre los mensajeros de Apocalipsis 14, que tú eres uno de ellos. Ese incomparable ejército de Dios, sirviendo en todos los frentes expedicionarios de Dios, inevitables, irresistibles. Entrega allí, como dicen, entregando este mensaje, y aquí posiblemente alguno no lo conoce, pero el Correo de Estados Unidos, y traduzco más o menos la frase que tienen de que ellos dicen de que a través de ni la nieve, ni la lluvia, ni el calor, ni la penumbra de la noche les va a impedir poder entregar la correspondencia. Bueno, toma eso, por así decirlo, para ilustrar, para que ni la nieve, ni la lluvia, ni el calor, ni la penumbra de la noche te impida a ti ser parte de ese incomparable ejército de Dios que está sirviendo en todos los frentes visionarios para poder presentar de que Dios es amor y que la gran controversia que comenzó en el cielo sobre la adoración terminará sobre la adoración adorando al verdadero Dios. De tal manera de que traeríamos una palabra y todo lo que es justo ahora mismo en nuestra predicación. Nuestro mensaje es básico, mis amados. El mensaje de la iglesia es básico. Dios es amor, un amor que nunca cambiará. Por lo tanto, vive todos tus momentos de tu vida para glorificar su nombre.
Esa es la verdadera adoración. Y cuando tú estás adorando, viviendo para Dios todo el tiempo, tú estás en tu vida por precepto y por ejemplo, declarando de que finalmente el mensaje de los tres ángeles están siendo vividos, transmitidos, proclamados, predicados por tu vida, por precepto y por ejemplo. Esta es la verdadera adoración. Así es como se vive la vida a plenitud. Jesús dijo allí en San Juan capítulo 10, versículo 10. A ver quién nos lee. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para qué cosa? Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mis amados, nada más es vivir la verdad como Jesús quiere que la vivamos. Esto es vivir cuando vivimos la vida en abundancia en Cristo Jesús. Nada más fuera de esto tiene sentido. El mensaje de los tres ángeles, básicamente lo básico. Dios es amor. La controversia comenzó por adoración, va a terminar por adoración, y que esa adoración no sea simplemente un juego de palabras, un juego de ideas sobre el día correcto, y todo eso es verdad, pero que finalmente pueda ser básico en tu vida y en mi vida, de que adoramos a Dios con todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo el momento. Estaremos viviendo la vida plena, estaremos siendo de ese ejército, de ese ángel que está proclamando, para que finalmente, un día muy pronto, tú y yo, y muchos más que oigan el mensaje de amor, y puedan ver claramente de que el conflicto es adoración en aquel que tanto nos amó. Que tú puedas amar a Dios y ayudar a otros a que también lo amen, para que tu vida y mi vida sea una vida de adoración en medio de la gran controversia, que finalmente Satanás y sus demonios y todo ser humano que quiera ser a Satanás pueda ver en tu vida y en mi vida, por precepto y por ejemplo, de que Dios es amor y que adorarle a Él es vivir la vida en abundancia. Que Dios te bendiga. Querido Dios y Padre nuestro, hemos estado mirando conceptos básicos, simples pero profundos de lo que es el mensaje de los tres ángeles. Es la última respuesta de Dios a este mundo que perece, donde nos dice que hay que adorar al verdadero Dios, de que el meollo del asunto es la adoración a Dios. Así comenzó en el cielo, así va a terminar, y permito Dios de que en el templo de la vida, el templo del corazón de cada uno de nosotros, ese conflicto termine adorándote a ti en espíritu y en verdad. Que podamos ser parte de ese ejército, como se representa en el triple mensaje angélico de esos ángeles, que proclamamos en todo momento que la vida abundante, está cuando adoramos y servimos a Dios. Añade tu bendición, oh Dios, a cada uno. Que tu palabra pueda transformar, pueda asegurar, pueda mantenernos firmes y fieles, que en medio de las dificultades, los problemas, de las enfermedades, de las tragedias, podamos mantener nuestra vista fija en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Y una vez más, oh Dios, la petición de nuestro corazón, aquella por nosotros o la que hicimos intercediendo por otros, respóndelo, Dios, conforme a tu voluntad, para beneficio del que la recibe. Bendiciones que pedimos en los méritos sacrosantos de nuestro Salvador. Amén.